Bienvenidos a Clases Aburridas. Yo soy Julio Cruz y el día de hoy los estaré acompañando con el tema estados de agregación de la materia. Para cualquier sustancia o mezcla, cuando modificamos sus condiciones de temperatura o de presión, podemos cambiar a distintos estados o fases. Esto lo denominamos estados de agregación de la materia. Esto en relación con las fuerzas de unión de las partículas, entre ellas moléculas, átomos o iones, que constituyen cada una de estas partículas. En este ejemplo tenemos los 4 casos clásicos: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En esta imagen podemos ver un bonito lago que está congelado, con al fondo sus nubes. En este lago, la superficie está congelada porque está en contacto medio ambiente y el medio ambiente le está proporcionando una temperatura baja, lo cual hace que esto se congele. Debajo de este lago hay agua en forma líquida. Esto es porque no tiene contacto directo con la temperatura del ambiente y lo puede amortiguar. Aparte, posiblemente haya movimiento del cuerpo de agua. Para el caso del bosque, en los árboles tenemos una condensación de nieve. Esto es por efecto de la brisa o la humedad ambiente y las bajas temperaturas que logran formar estas capas de nieve. En el fondo podemos ver a las nubes, lo cual es un estado gaseoso, y la diferencia de temperatura y presión hace que los podamos ver en el cielo. Son casos clásicos para el agua de estados de agregación del agua. ¿Qué es un sólido? Nosotros los conocemos normalmente porque son los que tocamos constantemente. El sólido viene del latín. Este se caracteriza por oponer resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas, y estas formas van a depender de la naturaleza de cada uno de los materiales. Si quisiéramos recordar las partes importantes o las características importantes de un sólido, tendríamos que decir que tiene forma definida, un volumen fijo, tienen una gran fuerza de cohesión, no se pueden comprimir y no fluyen. Para el caso de los líquidos, forma de un fluido altamente incompresible, no se pueden comprimir, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango amplio de presión. Es el único estado de la materia con un volumen definido, pero no con una forma fija, ya que los líquidos toman la forma en base que los contiene. El estado líquido es el único estado con un volumen definido, pero no con una forma fija, ya que este toma la forma del envase que los contiene. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de materia, como los átomos o como las moléculas, pero unidas por enlaces intramoleculares. Este es el ejemplo de las moléculas o de los átomos que están en fase líquida. Si quisiéramos recordar características de la fase líquida, podríamos decir que no tiene forma fija, adquiere la forma del recipiente que lo contiene, tienen un volumen fijo, no se comprime, fluyen y no se difunden en el ambiente. Estado de la materia gaseoso, también denominado gas. Es el estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan un volumen definido ni forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Sin embargo, si no tenemos un recipiente que los contenga, este va a tender a difundirse. Este es el ejemplo más claro de las moléculas en estado gaseoso. Si quisiéramos recordar las características del estado gaseoso, deberíamos decir que no tienen una forma definida, adquieren la forma del recipiente que lo contienen, el volumen es variable ya que se pueden comprimir y expandir, los gases fluyen y se difunden en el ambiente. En esta imagen lo que estamos viendo es un ejemplo clásico, siempre lo hemos hecho. Es de una olla que tiene agua en el tiempo cero. Luego, conforme pasa el tiempo, lo ponemos al fuego, las moléculas del agua se empiezan a dispersar y se empieza a evaporar el agua, y entonces las moléculas quedan libremente en el ambiente. Es como pasan las partículas de un estado líquido a un estado gaseoso solamente por efecto del aumento de la temperatura.
Esto podría ser una explicación más o menos básica de cómo es que cambian de un estado a otro. Vamos a suponer que tenemos unas partículas en estado líquido y estas partículas son ejemplificadas por este círculo naranja. La flechita indica la magnitud de movimiento. Recuerden, tenemos 20 grados centígrados, es más o menos temperatura ambiente. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Vamos a aumentar la temperatura a 60 grados centígrados y verán que la magnitud de movimiento, el movimiento que tienen estas partículas, aumenta. Y entonces también hay mayor movimiento cinético, se mueven más las partículas y están más inquietas. Si aumentamos aún más la temperatura, vamos a suponer que lo aumentamos a 107 grados centígrados, tenemos una mayor magnitud de movimiento de las partículas, ya no hay tanta atracción entre ellas y se mueven mucho dentro del contenedor. Esta es la forma en que se empiezan a mover las partículas dentro del contenedor, solamente aumentando la temperatura. Por otro lado, tenemos el estado de agregación molecular llamado plasma, que es el cuarto estado de agregación de la materia. Este es muy similar al estado gaseoso, pero con una proporción de partículas que está cargada eléctricamente, es decir, está ionizada y no tienen equilibrio electromagnético, es decir, va a tender a neutralizar esas partículas ionizadas de alguna forma. Sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. Es por ello que los rayos sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. Es por esta razón que a los rayos los podemos observar a larga distancia y estos, desde la formación de las nubes, pueden alcanzar la superficie de la Tierra. Si quisiéramos recordar las características del estado de agregación de plasma, podríamos decir que en cierta forma el plasma se caracteriza por ser un gas ionizado. En esta imagen lo que estamos viendo es un diagrama de los tres estados básicos de agregación de la materia, donde podemos ver los cambios de fase dependiendo de ciertas condiciones. Vamos a comenzar con el sólido. Vamos a suponer que tenemos hielo, lo sometemos a un proceso de fusión, aumentamos la temperatura y entonces se va a convertir en líquido. Este líquido, si seguimos aumentando la temperatura, va a ebullir y se va a convertir en estado gaseoso. Y ese es un ejemplo bien fácil. Vamos a suponer que tenemos nuestro vapor de agua, una temperatura considerable, y bajamos la temperatura. Esto se va a condensar y se va a convertir en un líquido. Después este líquido lo seguimos bajando a la temperatura, por efecto de la solidificación se va a convertir en sólido. Entonces recuerden que por lo general la parte de arriba es aumento de temperatura y de este lado es disminución de la temperatura, y así tenemos un cambio de fase. Espero que estos diapositivos les hayan sido de su ayuda. Espero que no se hayan aburrido mucho y los espero en la siguiente clase. Que tengan un excelente día.